Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 8 del curso de Nest.js de 0 a 100 en Codeler. Estamos en la clase de autorización de usuario. ¿Sí? Ya vimos la clase pasada, la autenticación, donde pudimos enviar encodiado dentro de un token determinada información del usuario que nos va a permitir en este momento poder utilizarla para darle determinados permisos a este usuario, ¿no? Entonces vamos a nuestro Visual Studio Code, ¿sí? Yo voy a cerrar todo lo que tengo. Tengo un par de cambios acá. Fueron cambios que tuve que hacer por cuestiones de que estoy también armando otros proyectos. Y tengo que, por ejemplo, cambiarle el puerto a la base de datos porque estoy levantando otra base de datos diferente. Así que son cambios que no afectan, digamos, a la guía del curso, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que yo quiero hacer es abrir mi Postman y también poder levantar mi proyecto, ¿sí? Yo acá voy a hacer un npm run start dev, ¿sí? Vamos a levantar nuestro proyecto y lo que quiero es pegarle a lo que sería mi login, ¿sí? De usuario. Fíjense que esto ya lo vimos en la clase pasada, es un token y a la vez tiene un poco de la información del usuario, ¿sí? Me puede servir esto para ejecutar después en una aplicación cliente, poder ya obtener la información del usuario y manipularlo para agregarle, no sé, en el navbar de la aplicación la información del usuario para no tener que estar recargándola y hacer otra petición más. Esto es útil por eso. Pero bueno, básicamente lo más importante en sí es el token, porque desde esta clase vamos a entender por qué la importancia de utilizarlo, ¿no? Yo voy a copiar este token, ¿sí? Como cualquier token ustedes lo pueden decodear, ¿sí? Y lo pueden hacer con la página web oficial de JWT, que es la página oficial de JSON Web Tokens, ¿sí? Este es el que viene por defecto. Yo esto lo voy a borrar. Me dice que la firma está inválida porque necesito pasarle un token real. Entonces yo le paso este token y fíjense lo que me responde, ¿sí? Es justamente el payload que yo le había pasado en su momento, ¿sí? Recuerden, yo vuelvo a mi Visual Studio Code, voy a lo que sería mi servicio y por acá tengo tengo el payload, ¿no? Donde tengo el rol y el sub. Obviamente me agrega el IAT, que es cuando se genera el token, le damos la fecha de generación del token, y el exp, que es la fecha de expiración del token. Recuerden que yo le estoy agregando acá la expiración de una hora. Esto entra siempre dentro del payload. Y es muy importante tenerlo, porque yo después voy a entender cómo llega la firma realmente, porque ahora tengo que crear una función que me permita agregar información nueva, ¿sí? A partir del token inicial que yo le estoy mandando, ¿no? Entonces yo voy a copiar esto y voy a ir a QuickType, es una aplicación que lo hemos usado varias veces. QuickType, en simples palabras, es una aplicación que me permite crear interfaces dependiendo de un JSON, ¿sí? de un JSON que yo pueda copiar, de una respuesta de un Postman o lo que sea. Yo acá pego automáticamente esto y esto ya me lo genera, ¿sí? Ya identifica qué es lo que tiene, los atributos, y me genera esto. Es mucho más que esto igual, o sea, podemos armar interfaces muy grandes, ¿sí? Con esto y no se achica nunca, ¿sí? Es muy importante, muy interesante, ¿sí? Acá le voy a poner out token result, ¿sí? Bueno, voy a copiar este código, ya lo tengo copiado. Voy a volver a mi Visual Studio Code y voy a la parte de interfaces, donde yo voy a agregar este mismo, ¿sí? Ahora, yo tengo esto que sé que es la respuesta de mi token, ¿sí? Pero yo voy a copiar esto también y yo necesito que con una función nueva que voy a crear dependiendo de mi token, necesito también que llegue, digamos, esto yo lo puedo borrar, que llegue todo esto mismo, que son la información importante que yo le estoy mandando, pero que me diga si está expirado, ¿sí? Que sea de tipo boolean, ¿sí? Esto se va a llamar use token, le puedo poner, porque la función se va a llamar de esta manera, use token. Entonces ya tengo estas dos funciones creadas nuevas, y ahora vamos a entender por qué. Voy a la carpeta utils, ¿sí? Por mi lado, ustedes hagan al lado donde ustedes quieran a esta función, pero yo voy a la carpeta utils, voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar usetoken.typescript, ¿sí? Y voy a exportar una constante que en realidad va a ser una función que se va a llamar usetoken, ¿sí? Que va a ser igual a una función, ¿sí? Esto tiene que devolver, ¿sí? Tiene que devolver como información, digamos, exitosa el useToken que acabamos de crear, o va a devolver un string. Porque vamos a devolver un string dependiendo si es un error, porque me puede acá llegar
un token que no es un token, o sea que no se puede decodiar, que es inválido, ¿sí? Entonces, para yo poder recibir un token por parámetro, necesito decirle que va a recibirlo por parámetro, ¿sí? Que va a recibir un token que va a ser un string. Entonces, voy a hacer un try and catch para que entienda de que si el token que estoy decodiando es inválido, me lo tire ya directamente como error. Entonces acá le voy a decir que va a retornar return token is invalid. Excelente. Entonces, perfecto. Si yo estoy acá arriba, le puedo decir return. Y acá, si abro el objeto, tengo estas tres cosas, ¿sí? Que es lo que yo le estoy diciendo que va a retornar si está todo bien, ¿sí? Que tiene este isUseToken, que es la interfaz, perdón. Entonces, tengo que retornar el sub, tengo que retornar el roll y tengo que retornar también el isExpired, que va a ser un booleano, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo hago esto? Voy a copiar la importación de JWT, que lo tengo en los servicios, lo voy a tener acá arriba, ¿sí? Y voy a hacer lo siguiente. Voy a llamar una constante que se va a llamar decode, ¿sí? Que va a ser igual a jwt.decode, ¿sí? Es una función que ya tenemos que hace lo mismo que hace la página de JWT. Yo acá le paso el encodiado y me lo decodea, ¿sí? Con este payload, ¿sí? Esta data. Entonces, vuelvo al código y yo sé que acá le tengo que pasar el token, básicamente, ¿sí? Ahora, si yo me paro acá arriba, me dice que va a ser de tipo string o JWT payload. Y la realidad es que el JWT payload no va a tener los atributos que yo realmente le estoy mandando dentro del payload cuando yo me logueo. Entonces acá le tengo que decir que va a ser de tipo, para cambiarle ese formato, esta interfaz que yo me copié. Perdón, acá le erré, acá estamos. Ahora sí. Entonces sé perfectamente que esto va a ser de tipo auth token result, ¿sí? Entonces ahora yo hago decode punto, tengo no solamente el exp y el IAT, sino también tengo el roll y el sub, ¿sí? Excelente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Decirle que el sub obviamente va a ser decode.sub. El roll va a ser decode.roll. Y el isExpired lo tengo que hacer con algo un poquito más, vamos a decirle, complejo, ¿sí? Para entender, para que entienda básicamente si está expirado o no, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago esto? La idea es hacer un cálculo matemático que me retorne un booleano, ¿sí? Y que me diga si está expirado o no, ¿sí? Hago un const current date, que va a ser igual a new date, que va a traer obviamente la fecha actual, ¿sí? El momento actual. Y le voy a decir const expires date, que va a hacer lo mismo. Date, le voy a decir. Nada más que por dentro de esto le voy a pasar el decode.exp. Sí, acá me va a tomar, o sea, va a transformarlo en fecha dependiendo del timestamp que llegue acá. Entonces, básicamente lo que yo tengo que hacer acá es decirle que me hago un cálculo donde el expire date tiene que ser menor o igual a el current date, ¿sí? Current date, pero, ojo con esto, dividido 1000, ¿sí? ¿Qué pasa? Este current date llega con unos números más y yo le tengo que sacar la equivalencia básicamente para que se redondee con el número que trae el expired date, ¿sí? Entonces de esta manera me va a dar el número exacto y yo con esto voy a sacar el cálculo y no se equivoquen si está expirado o no, ¿sí? Es muy diferente si hablamos de si no está expirado, ¿sí? Donde va a retornar un true o un false dependiendo de eso, ¿sí? Por eso lo hago de esta manera. Excelente. Ya tenemos la funcionalidad que yo quiero para poder utilizar, ¿sí? En lo que sería un nuevo atributo que vamos a ver de Nest.js que se llama ward, ¿sí? ¿Qué es un ward, básicamente? Si lo traducimos, nos va a dar el significado es guardián, ¿sí? Es justamente eso. Es una función, digamos, una clase que me permite mantener una lógica por dentro, el cual permite, ¿sí? Con observadores, que después se ejecutan dentro de cada controlador, me va a permitir ejecutar o no un endpoint, ¿sí? O una función que retorna un dato que yo pueda manipular. Básicamente, si yo tengo un rol determinado, yo quiero que con ese rol tenga determinados permisos y en otras cosas no tenga permisos.
Entonces el guard de Nest.js me va a permitir hacer eso, ¿sí? Vamos a crearlo, ¿sí? Si yo hago un nest, fíjense que tengo el listado completo. Y si ven por acá, ¿sí? Dice que esa función, digamos, este alias o el name, si queremos pasarle por name, va a generar una declaración de guardián, ¿sí? Básicamente. Entonces, voy a hacer un nest g o generate, gu, que va a ser para ejecutar este guard, básicamente. Y le voy a decir que lo haga en la carpeta out, que en la carpeta wards, ¿sí? Porque vamos a crear después otros wards diferentes para manejar roles y para manejar administración, si queremos. Y le voy a decir que este se va a llamar, ¿sí? Auth, ¿sí? Es el primero, es el más importante. Y le voy a decir que va a ser flat, para que no me lo cree dentro de carpetas. Lo voy a ejecutar, veo que esté todo bien, fíjense que se crea automáticamente la carpeta wards. Y tengo estos dos archivos, que el otro es testing, que lo voy a sacar por el momento. Y tengo esto, ¿sí? Tengo una clase, el cual se inyecta, ¿sí? Y tengo que, implementa una interfaz que se llama canActive, que es una función en realidad, ¿sí? Acá vamos a hacer un par de cambios. Primero que nada, yo voy a llamar al constructor, ¿sí? Y yo acá voy a inyectar dos atributos. Primero que nada, va a ser el user service, ¿sí? Va a ser de tipo user service. User service, excelente. El user service ya lo tenemos inyectado, así que no necesitamos inyectarlo. Por eso no nos va a dar ningún tipo de error. Y lo segundo va a ser reflector, ¿sí? Reflector. Excelente. Va a ser tipo reflector. Esto me va a permitir leer atributos de decoradores, el reflector, ¿sí? Y obviamente tenemos que hacer algo más para poder manipular este reflector. Ahora también entra en juego una nueva definición dentro de Nest.js, que son los decoradores. Cómo crear decoradores que nos permiten hacer determinadas cosas dentro de Nest.js. Voy a crear también dentro de Auth una carpeta que se va a llamar Decorators, ¿sí? Acá puede haber varios también. Y el primero que voy a crear va a ser el Public Decorator. A ver, ¿cuál es el fin de todo esto? El fin de todo esto es que yo pueda leer todos los endpoints que tenga dentro de mi controller y que si hay digamos, un decorador que es público, me diga, listo, ese decorador como es público no te voy a pedir ni siquiera el token por header. O sea, tranquilamente le vas a poder pegar sin ningún tipo de token. Entonces yo quiero que pueda leer este guard que estamos creando, pueda leer ese decorador y que lo deje pasar sabiendo que es público. O sea, que lo pueda leer y comprender, básicamente. Entonces, voy a crear un nuevo archivo que se llama public.decorator, decorator.ts, el cual va a exportar, digamos, una constante que se va a llamar public access, le voy a poner, este es mayúscula porque va a ser un decorador, el cual va a retornar un set metadata, ¿sí? de Nest Common. El set metadata retorna dos cosas, una firma básicamente, un key, o sea el metadata key, y el metadata value, que en este caso va a ser un true, ¿sí? Porque recuerden, el guard lee básicamente digamos, un true o un false, ¿sí? Si es false, el guard no me deja pasar. Ahora, si es true, sí me deja pasar, ¿sí? Lee ese tipo de, digamos, de características, son muy básicas. Entonces yo le voy a decir que el segundo valor va a ser true y el primero, ¿sí? va a ser un string que lo voy a crear en la carpeta constants, ¿sí? Voy a crear acá un archivo nuevo que se llama key decorators, le voy a poner .ts, le voy a poner export const public -key, igual va a ser de tipo public, ¿sí? Public, excelente. Voy a copiar esto, voy a volver a mi public decorator y lo voy a agregar acá, ¿sí? Y lo voy a traer y excelente, ya no tengo ningún tipo de error. Opa, no sé qué hice. Ahora sí, estamos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer lo siguiente, yo a todo este tipo lo voy a sacar, ¿sí? Lo voy a sacar. Y le voy a decir acá que este canActive va a ser async, ¿sí? Necesito que sea síncrono porque necesito también pegarle al user service, ¿sí? Al user service, perdón. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, es leer ese decorador público. Si existe, que directamente el guard me deje pasar y me deje ejecutar la función.
Entonces le voy a decir una constante, voy a crear una constante nueva que se va a llamar isPublic, ¿sí? IsPublic, que va a ser igual a this.reflector, ¿sí? Acá usamos el reflector, .get, que va a ser de tipo boolean, o sea, va a ser un booleano, va a ser un true o un false. Acá le voy a decir que lea el public key y que llame el contexto para que pueda leer por dentro de lo que está pasando dentro del controlador, el cual estamos ejecutando, que lea el contexto los handlers, ¿sí? Los manejadores, ¿sí? Acá va a entender si esto es público o no. Fíjense que automáticamente esto ya se define como booleano, ¿sí? Entonces, simplemente lo que voy a hacer es, si esto es público, que retorne, o sea, retorne un true, ¿sí? Excelente. De lo contrario, vamos a seguir creando nuevos argumentos para poder empezar a leer lo que sería el header, básicamente, de la función. Entonces, voy a crear una nueva variable, una nueva constante que se va a llamar rec, ¿sí? Acá ya voy a llamar a lo que sería, bueno, en realidad el context, ¿sí? Voy a llamar el context y vamos a ir a lo que sería switch to HTTP, ¿sí? Acá yo ya me seteo, básicamente, a lo que sería las funcionalidades HTTP y lo que voy a ingresar, yo acá puedo ingresar a los next para, por ejemplo, ver middlewares, al response para ver todo el tema de las respuestas, o lo que sería el request, que es lo que yo quiero adentrarme, ¿sí? Entonces yo voy a ejecutar esto y le voy a decir que va a ser de tipo request, ¿sí? Pero request de Express, porque es lo que estamos utilizando, ¿sí? Estamos utilizando Express dentro de nuestra aplicación. Fenomenal. Entonces, yo lo que voy a decirle acá es que el token va a llegar dentro de rec.headers, ¿sí? Y va a estar dentro del objeto coder-bajo, si quiero, token. Se va a llamar de esta manera, ¿sí? O sea que yo le voy a pasar por header a cada función. Por ejemplo, acá, no sé, el find all user. ¿Ves? Yo ya le había agregado acá como ejemplo. Pero básicamente lo que yo quiero es que por header llegue esto así. Y acá entre un token, básicamente, ¿no? Entonces yo sé que perfectamente acá esto va a llegar como tipo string o array de string. Entonces acá vamos a empezar a descartar cosas, ¿sí? Le voy a decir que si esto, el token, no existe o el token es de tipo array, ¿sí? ¿Sí? El token, vamos a pasarlo por dentro, que me retorne, ¿sí? Que haga un return, o sí, en realidad no va a ser un return, va a ser un throw, porque allá vamos a leer errores, new, bueno, acá, new unauthorized, si le vamos a pasar el unauthorized exception, y le voy a decir que me responda con un invalid token, ¿sí? Invalid token. Básicamente acá me descarta que lo que llegue sea un array o el token no exista determinadamente, ¿no? Entonces, si esto pasa, o sea, si el token es válido, voy a empezar a manejar el token, ¿sí? Con la función que acabamos de crear. Entonces voy a decir const manage token, ¿sí? Que va a ser igual a use token, que es la función que creamos, y acá adentro le vamos a pasar el token porque sé perfectamente que el token tiene un cuerpo de token. Y quiero que esto se entienda como que va a ser de tipo, vamos a las interfaces que no me acuerdo el nombre, pero va a ser esto, ¿sí? Va a ser esto, excelente. Entonces yo acá le voy a pasar que va a ser de tipo EUseToken, ¿sí? Acá me marca un error. Bueno, le ponemos que va a ser de tipo string porque es real, porque si yo le paso, digamos, si yo le paso un string inválido, me tendría que decir que el token no se puede codiar, por ende es un error, ¿no? Entonces vamos a hacer otra comprobación, ¿sí? Le voy a decir que si manageToken es, en realidad va a ser el typeof del manageToken, ¿sí? Typeof para manejar los tipos, es igual a un string, ¿sí? Porque el manageToken tendría que ser un objeto y si es un string es inválido. Le voy a decir que directamente haga un throw new unauthorized exception y le voy a pasar el manageToken, ¿sí? Porque el manageToken ya tiene un string por dentro, ¿sí?
Excelente. Ahora, vamos de nuevo a hacer otro tipo de comprobación, el cual va a ser de que obviamente el manage token es válido, ¿sí? Pero imaginemos que el manage token está expirado. Entonces voy a hacer manage token punto is expired, ¿sí? Si esto es true, vamos a copiar de nuevo esto, ¿sí? Para retornarlo y voy a decir que token is expired, ¿sí? O token expired, o algo así, no sé, lo que ustedes quieran, perfecto. Excelente, si todo esto está bien, si todo esto pasó, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es sacar lo que sería el sub del manage token, ¿sí? El sub del manage token, le puedo decir, excelente, excelente. Y lo que puedo hacer es que busque, básicamente, el usuario completo, ¿sí? Entonces le voy a decir const user. Acá me quedó mal escrito el const. Va a ser this. Esto va a ser await, ¿sí? Por eso lo puse como asíncrono. This.userservice.find user by ID. Y acá le voy a pasar el sub, ¿sí? Excelente. Entonces yo acá tengo un user entity, ¿sí? Ahora, voy a hacer otra comprobación más, ¿sí? Está lleno de comprobaciones, pero esto es lo más seguro que podemos hacer. Si el usuario no existe, o sea, si user no existe, significa que el user es inválido. O sea que voy a manejar otra vez el exception, ¿sí? Invalid user, le voy a decir, ¿sí? De lo contrario, si pasa todo esto, ya tenemos, obviamente, por defecto, que todo esto lo que está haciendo el usuario es válido, el token es válido, el usuario existe, y también, obviamente, que no está expirado el token. Entonces, lo que voy a hacer es una nueva configuración, ¿sí? Dentro de los tipos. Docker, le voy a decir acá dentro de las carpetas, le voy a decir express, ¿sí? Y voy a crear, express, voy a crear un nuevo index.d.ts, va a ser un tipo de declaración. Voy a declarar un namespace que se va a llamar express, ¿sí? Y por dentro voy a declarar la interface request, ¿sí? ¿Y qué le voy a mandar acá por la request? El ID user, que va a ser de tipo string, y le voy a mandar el role user, que va a ser de tipo, también puede ser la string, ¿sí? Si quiero, en este caso. Excelente. Y fíjense ahora lo que pasa. Yo voy a inyectar, esto yo le nombro como inyección, ¿sí? De información. Por ejemplo, yo le quiero pasar el ID user. Fíjense que ya lo tengo dentro de las propiedades de mi request, ¿sí? Porque lo declaro dentro de las propiedades de declaración de Express, ¿sí? Que es lo que acabo de hacer. Acá le voy a decir que el ID del usuario va a ser el sub, ¿sí? Va a ser el sub. Y, o lo podemos hacer directamente sabiendo que existe este usuario, para comprobar que el usuario existe. Le digo que el user.id, ¿sí? Y le puedo decir rec.role, creo que es role user también, user.role, ¿sí? Excelente, excelente. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Esta inyección, ¿sí? de información se va a ejecutar, digamos, en cascada, ¿sí? O sea, esto se va a ejecutar antes de que se ejecute el controlador final, básicamente la función final, ¿sí? Entonces, todo esto va a existir dentro de la información del request. Obviamente no se va a guardar por siempre, solamente por ejecución, ¿sí? Entonces yo le quiero dar este ejemplo a ustedes. Vamos a ir a, por ejemplo, lo que sería al user, ¿sí? Al controlador del usuario, y yo quiero manejar de que el find by ID sea público, ¿sí? Voy a decir public access, ¿sí? Entonces esto ya debería ser público. Pero básicamente acá, ¿sí? Básicamente acá yo tengo que llamar a un nuevo decorador global que se va a llamar useWards, ¿sí? Este me va a permitir a mí manejar guardianes, ¿sí? Entonces yo acá adentro le voy a decir outward, ¿sí? Outward, excelente. Entonces fíjense esto. Yo le digo que el get by ID va a ser público, ¿sí? Voy a levantar nuevamente, ¿sí? Si no estoy equivocado y no le erré en nada lo que hice.
si yo levanto mi aplicación, yo acá voy a ir al Find by ID y le voy a pegar con esta ID, que no sé si está bien. O sea, por el momento en realidad yo lo que debería hacer es sacar este public word, o sea, lo voy a comentar y voy a comentar esto. Quiero ver si existe algún usuario, pero la verdad no me acuerdo. ¿Sí? Entonces yo ya levanté esto, excelente, y le voy a pegar al find all, ¿sí? Find all dice que existe un usuario, o sea que esto yo lo voy a copiar. Voy al Find by ID y acá le digo en los parámetros, no sé si es lo mismo, me parece que no, es otro usuario. Yo le pego y tengo este objeto, ¿sí? Vamos a activar ahora sí el uso de words y el public access, ¿sí? Ahora guardo, ¿sí? Acá se resetea todo de nuevo. Si yo le vuelvo a pegar a esto, me sigue funcionando, porque le estoy diciendo que es público. Ahora, ¿qué pasa si yo le quiero pegar acá? ¿Sí? Yo le quiero pegar acá, me dice que el token es inválido, ¿sí? O si yo lo quiero desactivar, ¿sí? Me sigue diciendo que el token es inválido. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá? Tengo que ir al login, pegarle al login nuevamente, copiarme el token, ¿sí? Volver al find all user y agregárselo, ¿sí? Entonces, ahí sí, fíjense que me está dejando pasar, ¿sí? Me está dejando, está leyendo el token, está viendo si el usuario existe y me está dejando pasar, ¿sí? Y bueno, y con eso vamos a cerrar esta clase de lo que sería la autenticación principal, ¿sí? Básica, vamos a decirle, de usuario. En realidad, la autorización, ¿sí? Lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? En la próxima parte, va a ser roles, ¿sí? Vamos a empezar a manejar roles, ¿sí? Que ya va a tener un poquito más de complejidad porque tenemos roles y lo que serían los access levels, ¿sí? Son niveles básicamente, ¿no? De roles. Así que los dejamos esta clase acá, vamos a cerrarlo. Espero que les haya gustado, ¿sí? Es como todo bastante enquilombado, es un poco nuevo todo, ¿no? Pero vamos de a poquito entendiendo y nos ayuda también a practicar todo esto, ¿no? Así que nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.